mi principal objetivo es tratar de hacer los estudios como si lo haría en una granja experimental, pero en granjas reales y con réplicas. Si podemos poner 2 granjas o si podemos hacer 2 o 3 réplicas sobre la misma granja, lo hacemos y con el mismo presupuesto. Entonces tratamos como de equilibrar el costo y la validez de la investigación, obviamente utilizando todas las herramientas de ciencia que uno aprende en un PhD o una maestría, y funciona súper bien. Bueno, aquí nuevamente en nuestra secuencia de entrevistas. En esta ocasión me toca estar con una persona que conozco de hace tiempo, digamos, que coincidimos cuando estuve en Minnesota. Y bueno, Fabián Chamba, es una alegría realmente inmensa para mí volver a verte y también me siento muy contento por todo lo que has avanzado y un poco todo el crecimiento que has tenido. Así que bueno, Fabián, normalmente siempre cuando empezamos una entrevista nos gusta preguntar un poco cómo ha comenzado con su vida profesional, digamos, de allá de Ecuador, digamos, cómo llegaste cómo te decidiste a ser veterinario y un poco cómo fue el derrotero para llegar a Estados Unidos y bueno, posteriormente la formación que te llevó a ser un referente de porcino, digamos. Bueno, el gusto es mío, Javier, de verdad. Cuando miré, o sea, los amigos que uno hace en situaciones como estudiante en Minnesota, uno nunca lo olvida. Y sí, siempre te tenía en mi mente tal vez la iniciativa de como mandar ese mensaje y contactarte y hacer el seguimiento, pues nunca estuve ahí, pero siempre muy buenos recuerdos. Nuevamente, gracias por tener la oportunidad, por el tiempo. Soy Fabián Chamba, veterinario de Ecuador, y mi historia es bien atípica. De hecho, si me das un tiempo, me puedo como hacer un resumen de cómo fue que llegué a ser veterinario y veterinario de cerdos. Porque cuando yo estaba en la secundaria, lo que me gustaba, yo quería ser biólogo marino. Y luego mi padre dijo, no, nos movemos para Quito y en Quito elegís. Y ahí en Quito quería ser ingeniero químico. Y luego con mi título de secundaria me dijeron, no, usted no puede hacer eso. Usted puede hacer agronomía. Entonces yo dije, no, agronomía no, me gustan los animales. Entonces me dije, me enrolo en veterinaria. Y así empezó, o sea, nunca lo pensé, nunca lo planeé. Muchos de los veterinarios, escucho las historias de ellos, dicen, oh, yo siempre quise ser veterinario, me gustan los animales, mi papá tiene granjas y bueno, historias como esas. Pero la mía no, la mía es bien atípica, fue por accidente, porque lo que sí tenía claro era que me gustaban las poblaciones de animales. Como quería ser biólogo, poblaciones de animales en el agua o en el aire, en la tierra, como los cerdos, pues estaba bien, así que me enrolé. Y me fue muy bien. Fue pues uno de los mejores estudiantes y eso tiene ventajas también porque uno de los profesores de la escuela de veterinaria en Quito, de la Universidad Central, me ayudó a enrolarme incluso 2 años antes de que me gradúe. Yo ya empecé a trabajar con una compañía farmacéutica que se llama Carval. Carval en Argentina también tienen Carval. Y con Carval crecimos mucho la parte de monitoreo de lesiones pulmonares. En ese tiempo a mí me tocó implementar el programa que ya en otros países lo tenían, lo implementamos en Ecuador y desde la parte técnica soportaba yo a la parte de ventas y eso fue una experiencia muy buena para mí porque me abrió los ojos hacia el mundo, hacia la industria en Ecuador, en Colombia, en Perú. Y de ahí me empezó a gustar. Le dije, no, esto está bonito, esto de las granjas y de las enfermedades. Entonces dije, ok, le dije a mi jefe en ese entonces, quiero aprender más de eso, me voy para Estados Unidos. Y me dijo, pues vaya, esa es su decisión. Y me fui. Entonces en 2013 comencé a hacer un PhD con Montse Terramorel, un hombre muy grande en salud de cerdos en Estados Unidos y en el mundo. Y en ese entonces ella estaba pocos años ya iniciando el programa de influenza, mucha investigación en influenza en Minnesota, muchísimos otros estudiantes que han pasado por ahí y me uní a ellos. Muy buena experiencia nuevamente. Ahora ya mis ojos se abrieron no solo a la industria de Latinoamérica, pero a la industria del mundo.
Y eso esas son cosas que uno nunca se olvida. Conocer la industria y conocer gente en Estados Unidos fue muy bueno para mí. Y participar o contribuir con algo para el conocimiento de influenza, en ese entonces fue muy bueno también. Conocer cosas como, traemos influenza en los reemplazos, o la influenza no tiene mucho que ver con estos otros factores, o la influenza tiene que ver con la humedad del aire. Ese tipo de preguntas son las que, o los anticuerpos. Si vacuno a las madres, ¿cuánto puede impactar en la detección del virus al destete y luego en la recría en el sitio 2? Esas fueron como mis contribuciones en mi tiempo con Monse. Y luego, pues, como todos los procesos, me tocó moverme ya a trabajar en la industria. Como tenía experiencia de haber trabajado en compañías farmacéuticas, me moví a trabajar con una farmacéutica en Estados Unidos, se llama Farmgate. Con Farmgate me tocó hacer de todo un poco, principalmente servicios técnicos con clientes en Minnesota, principalmente en Iowa y en otras partes de Estados Unidos, y además en otras partes del mundo, porque tener la ventaja de saber español me ayudó para soportar clientes en otras partes de Latinoamérica, México, Argentina, Colombia. Hice nuevos amigos en nuevas compañías de producción, eso fue muy interesante. Las vacunas de Farmgate principalmente eran para circovirus, para micoplasma, principalmente. Y antibióticos para ileitis, tilvalocina para ileitis, y micoplasma y bueno, y todo ese rollo con clortetra y todo eso. ¿Qué más? De ahí con ellos estuve como 2 años y medio, y de ahí por lo de la pandemia y por otras cosas internas de reajustes que hicieron en la compañía, pues nos tocó salir a mí y a mi jefe en mi área. Entonces me encontré en la situación de que tenía que buscar trabajo. Y en la búsqueda hubieron varias opciones, y una de las que más me llamó la atención fue un trabajo para hacer investigación con una clínica de veterinarios que se dedican 100% a cerdos acá en Ontario. Y le dije a mi esposa, mira, esta de las 4 opciones que tenemos, esta me parece que es como que la mejor. Y ella me dijo, dale, yo me voy donde tú vayas. Y nos venimos. Ella también trabaja para la clínica, ella también es veterinaria. Y lo que hago yo acá con ellos es investigación aplicada. No tenemos granja experimental así como lo tienen los Pipestone y las otras clínicas en Estados Unidos. Lo que tratamos de hacer, y este es como mi principal objetivo, es tratar de hacer los estudios como si lo haría en una granja experimental, pero en granjas reales y con réplicas. Si podemos poner 2 granjas, o si podemos hacer 2 o 3 réplicas sobre la misma granja, lo hacemos, y con el mismo presupuesto. Entonces tratamos como de equilibrar el costo y la validez de la investigación, obviamente utilizando todas las herramientas de ciencia que uno aprende en un PhD o una maestría, y funciona súper bien. Hacemos cosas de salud, el proyecto de circovirus, tenemos proyectos de PIRS, muchos proyectos de micoplasma, neumonía, hacemos cosas de nutrición, hacemos cosas de reproducción, de tecnología, estamos probando cámaras para poder estimar los pesos de los cerdos, tanto a nivel individual como a nivel de corral, con cámaras, y tratar de poder disminuir el costo de hacer investigación con ese tipo de tecnologías. ¿Qué más? Y para contarles rápido, la industria de Ontario tal vez es un poquito diferente a la industria de Latinoamérica en general, porque la industria de Latinoamérica en general se parece más a la industria de Estados Unidos, donde hay compañías que tienen integraciones, son dueños del matadero, son dueños de todo, casi de todos los engordes, de la sitio 2 y de los sitios 1, obviamente. Incluso algunos son dueños de los núcleos genéticos, la multiplicación y la granja de berracos o de sementales. En Ontario es un poquito diferente porque el negocio es familiar. Hay muchísimos productores pequeños. El promedio de número de madres que un productor acá en Ontario puede tener es 600 madres. Entonces, obviamente hay granjas de 2,000 o 3,000 madres o más, pero son pocas si lo comparamos con Estados Unidos o con México o con Argentina. Y entonces es bonito porque también permite que haya oportunidades de negocios entre ellos y para clínicas como la mía,
Southwest Ontario Veterinary Services es el nombre de la clínica. Tenemos 13 veterinarios 100% dedicados a cerdos. Yo no practico con ellos porque necesito sacar mi licencia, pero, digamos, hago cosas relacionadas a veterinaria a través de los estudios o para soportar a ellos. Toma de muestras, diseñar estudios, ir a visitar a granjas y eso. Fabián, en relación con lo que contaste un poco del trabajo que tratan de hacer en lo que es la investigación y desarrollo, digamos, con las granjas. Eso está muy bueno porque siempre es un desafío, por lo menos en nuestro medio, digamos, o el medio donde más me he movido yo, que es el de lograr obtener información que sea válida, digamos, que realmente tenga que sea confiable, digamos. A veces nos pasa que los diseños en granja, digamos, no hay del todo las condiciones como para lograr suficiente cantidad de réplicas, o a veces se hace por cuestiones de tiempo, también de practicidad o de pragmatismo, digamos. Hay que aplicar un tratamiento porque la cuestión urge, digamos, y a veces se hacen varios cambios a la vez y uno no termina teniendo una conclusión del todo certera, digamos, de qué fue el factor que no logró generar el progreso o la solución. En eso, en tu experiencia, digamos, ¿cuáles crees que son los puntos clave, digamos, a la hora de un buen diseño, digamos, a nivel de granja, digamos? Sí, sí, claro. Sí, de hecho, cuando mi experiencia en hacer este tipo de estudios en campo viene ya desde Ecuador, y hice una maestría en nutrición aviar y hicimos en granjas comerciales. Entonces ahí comencé a darme cuenta de cómo hay que hacer. Entonces para mí hay dos factores que yo digo que son críticos cuando tú diseñas en campo. El primero es tratar de hacerlo lo más simple posible, la implementación de tu protocolo. Por ejemplo, si quieres probar, digamos, la marca A y la marca B de una vacuna para circovirus, por ejemplo, en un engorde, entonces lo que hago simplemente es qué es lo importante, cuál es el factor o el parámetro o el indicador más importante que me va a servir para decir y tomar una decisión respecto a si una vacuna es más o menos o si son iguales. Entonces, por ejemplo, te digo, si mi conclusión es, para mí la decisión va a ser la ganancia de peso, entonces necesito pesar los cerdos a la entrada y a la salida de mi granja. Nada más, no lo complico nada más, porque al final, porque esos son los dos puntos que necesito para poder tomar una decisión. Entonces, si mi ganancia de peso entre las vacunas A y B es la misma durante todo el periodo, ya sabes que circovirus es una enfermedad que produce desgaste a través del tiempo, especialmente lo ves en finalización. Entonces ya tengo la información que necesito. No me complico más. No necesito estar tomando muestras de sangre para hacer PCR, no necesito estar tomando muestras de tejido linfoideo. Muy práctico. Y si puedo incluir ahí cosas como poner los cerdos de mi vacuna A y de la vacuna B en el mismo corral y más o menos del mismo tamaño, tengo un diseño excelente. No es peor. Yo diría que es mejor que los diseños que podemos hacer bajo condiciones controladas y con 20 cerditos versus 20 cerditos. No estoy criticando a las universidades. Hay situaciones en las que necesitas claramente ese tipo de estudios, pero en otras, como te digo, comparar dos vacunas para ganancia de peso, por ejemplo, para circovirus, esa es la forma en que se puede solucionar. Entonces, una es hacerlo simple y enfocado en lo que es importante. Y lo otro de mortalidad, pues mortalidad ya lo puedes, ya la mayoría de granjas llevan récord de su mortalidad, entonces ya lo puedes simplemente usar a la información que se genera en la granja. El otro factor que yo digo es siempre trata de poner un control, pero un control normalmente tenemos esta preconcepción de que la investigación tiene que ser muy meticulosa, donde tengo que controlar todo. Y viene Fabián Chamba de Ecuador, que no lo conoce nadie, con una idea diferente. Y dice, no, en el campo necesitamos hacerlo simple, pero siempre necesitas un control. Ahora, el control no siempre tiene que ser un control negativo. O sea,
por ejemplo, un productor no te va a decir, para circovirus voy a ser feliz si me los dejas sin vacunar. Va a decir, no, tienes que vacunar a los cerdos. Entonces, pues, si está comparando la vacuna A contra la B, probablemente el productor ya está usando la vacuna A, el control automáticamente es la vacuna A. Y yo lo puedo comparar con la B, que es la vacuna nueva. Entonces, mi control puede ser ya un producto o una tecnología o un procedimiento ya establecido. Y el tratamiento o el grupo a probar va a ser el nuevo producto o el nuevo procedimiento o la nueva vacuna, lo que sea. Hay situaciones en las que sí necesitas un control que no tenga ninguna intervención, porque a veces una de las cosas, y esto es típico, una de las cosas que la gente afuera, que los veterinarios necesitan ver es si el desafío de enfermedad fue lo suficientemente fuerte para decir que estoy probando un producto o una intervención. Ahora, ahí depende, porque si estoy en una situación que no existe información sobre ese producto bajo las condiciones de una compañía o de un país, y si puedo encontrar una granja donde el desafío es lo suficientemente fuerte y el productor está de acuerdo, o si llego a un acuerdo y yo le pago a ese productor por decir, mira, no te vamos a vacunar una fracción de este grupo, pero te vamos a pagar por la mortalidad extra o por las pérdidas extra de crecimiento de eso, se puede hacer de esa forma también. Y lo he implementado en México y en Colombia de esa forma, y ha funcionado. Pero sí, el control depende de cuál es tu pregunta y de qué es lo que quiero responder. Entonces, no siempre es un control sin intervención. Probablemente el control es también algo que ya tiene intervención porque estoy comparando solo dos productos. Entonces, siempre. Y cuando hablo de control, es que también tengo que tener en mi cabeza de la forma más simple que puede y de la forma más eficaz. Si pienso en factores como, por ejemplo, tengo casos de aprendizaje de estudios en granjas de madres, en los que ya sabes, en granjas de madres en el sitio 1 es muy dinámico. Tienes muchos factores que te pueden impactar todo. Entonces, algo típico que yo veo en los estudios que hacemos en Norteamérica y en cualquier otra parte del mundo es que puedo medir la ganancia de peso durante la lactancia del animalito, peso cuando nace o 2 o 3 días después, y luego peso antes de destetarlo y puedo calcular mi ganancia de peso en la lactancia. Lo que nos olvidamos de eso es que no todas las cerdas paren al mismo día, uno. No todas las lechones tienen el mismo peso de nacimiento. Y entonces lo que hacemos es, tomamos todo y en bruto ponemos las dos promedios, y entonces el uno es mejor que el otro. Y a veces coincide que el nuevo producto, la nueva intervención, es la ganadora. Y hago conclusiones y voy y generalizo y digo, esto me va a funcionar. Y no hago réplicas, pero no pienso el peso de nacimiento, no pienso en los días que tiene ese cerdo. Entonces, si ajusto por eso, mi respuesta es mucho más potente. Entonces, nuevamente, el hecho de que lo haga en el campo no significa que me va a salir mal. Eso es lo que tengo que pensar. ¿Cuáles son los factores importantes y críticos que tengo que medir y controlar para que mi respuesta sea acorde o exacta a lo que necesito? Y lo mismo pasa con mortalidad. En cuanto a las réplicas, ¿cuánto consideras que puede ser más robusto, digamos, el resultado en la medida de que cuántas réplicas serían necesarias, digamos? Yo lo hago 2 o 3 veces, mínimo. Sin embargo, depende. Tenemos un proyecto de hay una hormona que en Estados Unidos se llama Obugel. Obugel es un producto que es un análogo de LH, si lo querés ver de esa forma. Y lo que hace es sincronizar la ovulación. Entonces, en esos casos, cuando lo montamos en una granja comercial normal, para poder discernir con todo lo que te puede, la condición corporal, que si comieron o no, en que depende del calor o no, que la condición corporal debe ser en la lactancia, el tamaño de la camada, todos esos factores determinan mucho la paridad de tu éxito en tu tasa de fertilidad. Entonces, en esos casos, una réplica te va a dar la respuesta errónea. En ese caso, decidimos hacer 8 réplicas, o sea, 8 semanas seguidas en una granja que haga montas cada semana, por ejemplo. Y lo que hicimos fue al grupo que se desteta, lo dividimos en la mitad, lo clasificamos de acuerdo a la condición corporal y a la paridad, y lo llamo mi control,
que es lo que hago mis inseminaciones normales, y mi grupo de tratamiento, que es donde sincronizo la ovulación con ese producto y hago la inseminación a tiempo fijo y me voy comparando. Y cada semana tengo los dos grupos. Cada semana tengo los dos grupos. Entonces los factores de persona, la calidad del semen, la temperatura que está afuera, el clima, todo eso se va controlando. Las condiciones son las mismas para los dos grupos y así mi respuesta puede ser mucha más fuerte. Entonces, porque voy a ver si me mejoran la fertilidad en un 1% consistentemente durante varios batches, pues ya está. Ya veo que realmente el producto hace algo. Pero si no, si solo lo hago una vez, corre el riesgo de que esté confundido con otros factores que no... A veces en el campo también hay cosas que no se puede controlar. Tienes una enfermedad o tienen menos gente y como tienen menos gente están corriendo y pasan otras cosas ahí que no tenían que pasar. Todo eso, pero generalmente si haces 2 o 3 réplicas, tú vas a tener la respuesta que necesitas, porque si se repite 2 o 3 veces el efecto que estás buscando, quiere decir que es real. Quiere decir que estás al frente de algo que va a ser tangible y lo puedes probablemente probar en otra granja. Y esa es una de las cosas que ves cuando haces estudios en condiciones controladas, especialmente estudios de comparar productos o comparar intervenciones, 20 versus 20 cerdos, el ambiente, la dinámica de la población, las condiciones de producción. Cuando transfieres ese resultado a una granja real, el efecto se pierde. No lo puedes repetir. Típico. A los nutriólogos les pasa, a los nutricionistas les pasa casi todo el tiempo, porque hacen muy pocas réplicas, muy pocos corrales. Y yo creo que así es como podemos atacar el problema, si lo haces con muchos más corrales y con réplicas en el campo. Y antes nombraste la circovirosis. Em, ¿qué, qué parámetros tomás, digamos, como indicadores, digamos, de éxito del plan de control, digamos, de la circovirosis a campo, digamos? O sea, si yo tuviera que comparar, digamos, vacunas o si yo tuviera que decidir, mi plan está muy bien, digamos, ¿cuáles son los parámetros base que tomás, digamos? La forma, de hecho te voy a contar el estudio de circovirus que estamos haciendo acá. La forma en que yo les vendí y lo implementamos es, digamos, ok, ¿cuál es el factor más importante para un productor? Como los de acá. Obvio, mortalidad. La mortalidad es lo más costoso que hay. Si tu cerdo vivo es, no sé, acá un cerdo vivo cuesta $250, no sé, en canadiense. Entonces, si puedo reducir mi mortalidad, mi extra ingreso es tangible. Es bastante dinero. Entonces yo les dije, hagamos un estudio de circovirus en el que podamos entender si es que la circulación de circovirus, mayor o menor medida con los CT values de un PCR, ya ves que los PCRs van desde 1 hasta 45, dependiendo del laboratorio. Mientras más bajo el valor de CT de este resultado de PCR, significa que hay más virus, porque es el inverso. Entonces, si podemos utilizar esos valores de CT en muestras de fluidos orales, por ejemplo, y asociarlo con la mortalidad, nos podemos crear una herramienta que ayude, como a decir, a un veterinario de acá de Norteamérica, por ejemplo, que diga, ok, puedo decir que en mi engorde voy a tener problemas, la mortalidad se va a aumentar 1% o 0,5%, y el rechazo. Entonces juntamos mortalidad y rechazo, no sé cómo lo llaman en Argentina. Si perdían uniformidad, rechazo, refugo. Exacto. O acá le llaman los cerdos barbecue, porque son cerdos que ya son subóptimos, no crecen bien y se van a quedar atrás y los prefieren mandar a vender a mercados secundarios o matarlos incluso. Entonces, por las dos formas es una pérdida para el productor. Y circovirus se refleja precisamente de esa forma, con un crecimiento subóptimo, un desmedro, un wasting del cerdito, y cuando se asocia con otras enfermedades o con cuestiones de ambiente, te va a producir pérdidas también por mortalidad por sí mismo, porque se van quedando y se van muriendo. Entonces lo que decidimos es que para nosotros lo más importante en circovirus es mortalidad y desperdicio. Entonces, y lo sumamos todo en un solo porcentaje, cuando cerramos los batches o en cualquier compañía igual,
tienes tu número de entrada y tu número de salida. Número de salida, pero el número que se mueve como cerdos útiles al sitio 3 o se mueve a mercado, al matadero. Entonces, todo ese número o ese porcentaje lo tomamos la información, tenemos 25 productores o 25 compañías o flujos. Un flujo consiste en la granja de madres, el sitio 2, uno o más, y los sitios 3 asociados con ese sitio 2 y ese sitio de madres. Entonces, tenemos 25 flujos, no solo en Ontario, sino en Quebec y en Alberta, en el oeste de Canadá. Y lo que hacemos es seguir eso. Fluidos orales a 2 semanas después del destete, fluidos orales al final del sitio 2 y fluidos orales a 1 o 2 semanas después de que entran en el sitio de engorda, en el sitio 3. Y lo hacemos muy práctico, porque te digo, si lo hacemos práctico y barato, la gente lo va a hacer. Entonces lo que hacemos es, viste que hay las cuerditas estas de algodón, colocamos la cuerdita de algodón en 3 corrales o 3 lugares diferentes en la granja, y luego colecto, normalmente como colectamos en una bolsita de plástico, luego lo pongo en un tubito, pero en laboratorio, ¿qué es lo que hicimos en el laboratorio? Para que no sean 3 PCRs que tenga que pagar el productor y lo tiene que hacer con cada grupo cada mes, lo que hicimos es pedirle al laboratorio que haga un pool, que los mezcle. Entonces coge un mililitro de cada tubito, los pone en otro tubo, mezcla los 3 y hace el pool. Entonces hacemos pools de 3. Tú escucharás que normalmente la gente va a decir, no, es que los fluidos orales ya son un pool. ¿Por qué lo hago más pool? Bueno, desafiamos el status quo. Hicimos nuestras propias pruebas y para circovirus, para PIRS, para influenza, para Lawsonia, tú puedes mezclar los fluidos orales. Y ahora Iowa, de hecho, está haciéndolo ahora con estos fluidos orales familiares. Puedes mezclarlos todo lo que quieras, siempre y cuando tengas en cuenta que se te va a diluir dependiendo de la prevalencia que tengas o la excreción que tengas en la población que estás muestreando. Y lo mezclamos 3-1, funciona súper bien. Y tenemos ahora una idea de cómo la dinámica de circovirus se mueve. Hay flujos en los que podemos detectar, por ejemplo, me se me olvidó explicar que también comenzamos a hacerlo desde el sitio 1. En la granja de madres, las nuevas cosas que Minnesota y Iowa han desarrollado es, por ejemplo, cuando se castran. Yo sé que algunas compañías en Latinoamérica no castran, entonces por eso depende de qué situación estén manejando. Pero si castran, la alternativa que encontramos es que cuando castran, pues se coge los tejiditos que sobran ahí y los guardamos, los congelamos y luego cuando los descongelamos, los mezclamos bien y los pasamos por una tela o por un filtro o lo que sea, y ese líquido, que se llama fluido de castración o fluido procesal, mandamos al laboratorio. Entonces le hemos metido hasta 400 o 500 camadas castradas sin perder mucha sensibilidad. De nuevo, para hacerlo práctico y para hacerlo barato para el productor, porque si cada mes tengo que estar enviando una muestra, multiplica en un año, porque este estudio dura un año por cada una de las granjas o compañías que pusimos, pues ya se transforma en una cantidad que el productor ya va a comenzar a decir, ya no veo el valor de esto. Entonces, una sola muestra cada mes es súper barato, más las otras 2 o 3 muestras que genero en el sitio 2 y sitio 3. Entonces, cada mes 3, 4 muestras no es una locura. 3, 4 PCRs no es una locura de gasto para un productor. Entonces, también para ubicarme un poco, cuando vos procesás o tenés estos resultados, digamos, analizás estos resultados de los fluidos procesales, por ejemplo, eso te sirve para analizar un poco en la situación del hato reproductor, y ahí tal vez qué indicadores tomarías, qué indicadores estás tomando, digamos, qué estás analizando en ese caso. Digo, ahí qué serían parámetros reproductivos, nacidos muertos, qué momias, no sé cómo, con qué lo correlacionás, digamos. Sí, para sitio 1 precisamente utilizamos la misma razonamiento y comenzamos a decir, ok, sabemos que circovirus puede afectar tu fertilidad en cualquier parte de la gestación, desde que inseminas hasta que el cerdo va a parir, produciéndote débiles y cerdos virémicos y todo eso. Entonces dijimos, ¿cuál puede ser una cosa que se podría asociar, al menos al inicio, de forma más práctica? Y dijimos momias.
momias podría ser un indicador que te va a reducir tu nacido vivo si se suben, obviamente. No diciendo, obviamente, que las momias, la única causa de momias, obviamente, es Circovirus 2. Pero te puede ayudar como a explicar un poco, porque también tienes el problema de parvo. Porque ya sabes, cuando tienes la familia, el hijo, el cuñado trabajando en la misma granja, se olvidan y no vacunan para parvo, por ejemplo. Y tienes un poquito más de momias porque no vacunaron para parvo. Y circovirus porcino tipo 3 en este caso. El PCR que corremos, de hecho, sí, ahora te comento, el PCR que corremos aquí en Ontario, en la Universidad de Guelph, es triple. Entonces detecta circovirus porcino 1, 2 y 3. Y, no es sorpresa, de hecho ya en los últimos años hay casos reproductivos donde se te aumentan los retornos, las momias, los nacidos débiles por circovirus 3. Y hay veterinarios que te van a decir en Estados Unidos que implementar la vacunación para circovirus 3 les ha ayudado a controlarlo. Eh, no he visto todavía estudios de desafío para la parte reproductiva, pero estudios de desafío para la parte de respiratoria y de desmedro ya hay. O sea, ya se puede reproducir la enfermedad. Entonces, circovirus 3 tiene un rol. No sabemos cuánto de esas momias, por ejemplo, en una granja donde puedes tener, no sé, 2 o 3% como tu nivel normal de momias y se sube a 3 o 4. No sabemos cuánto de ese aumento podría ser circovirus 3 o una falla de vacunación para parvo o para circovirus 2. Pero creemos que hay un rol. Entonces, de hecho, como parte de este estudio, no solo para circovirus 2, vamos a asociarlo con momias, el nivel que podamos detectar en esos fluidos procesales, pero también con el circovirus 3. La ventaja es que tenemos 25 diferentes granjas de madres que nos van a ayudar como a capturar tal vez esa variabilidad y poder comenzar a entender qué rol podría tener. O sea, ahorita sabemos que sí, sabemos que en determinadas condiciones, en determinadas granjas podría, pero no sabemos cuánto de eso podría ser. No te podría decir si 1 o 2% de incremento en momias podría estar asociado a un circovirus 3. Y estos resultados, digamos, los traducís en intervenciones con aplicación de vacunas o no, digamos, o lo relacionás a lo que esté haciendo la granja, digamos, en cuanto al plan sanitario del plantel reproductor, digamos. Exacto, la idea nació por eso, porque acá en Ontario, como tenemos también una incidencia fuerte de PRRS, cuando tienes sin control PRRS y sin control circovirus, no puede ser peor. Es un desastre. Y tuvimos unos clientes con eso y comenzamos a recibir comentarios de que hay más casos de circovirus, que las vacunas no están funcionando y no era una vacuna específica. Parecería que con una marca X podría haber más, pero también había reportes similares con otras marcas de vacunas. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué es diferente con circovirus? Y dijimos, ok, creemos una herramienta que nos permita poder muestrear desde la granja de madres con los fluidos procesales, podamos seguir ese mismo grupo o cohort a través del tiempo. Le tomamos fluidos orales en el sitio 2, luego le tomamos fluidos orales en el sitio 3, y cuando tengamos toda esa información más la mortalidad y el desperdicio, podemos decir qué está pasando hoy por hoy con circovirus acá en Ontario especialmente. Y eso precisamente, porque si le decimos a un veterinario, tus CTs de PCRs están debajo de 25 o debajo de 30, significa de que vas a tener problemas en el engorde, tu mortalidad va a subirse 0,5%, 1% más, o se va a comenzar a enfermar con otros patógenos. Y por eso lo creamos de esa forma. Y hoy por hoy estamos viendo, y en Europa también he visto información muy parecida a esto, en Colombia también lo vimos. Y en mi granja, de hecho, anecdóticamente en mi granja, comenzamos a hacer este muestreo. Comencé a ver que los CT values, por ejemplo, en los fluidos procesales estaban entre 25 y 30. Implementé la vacunación al destete en las madres para circovirus y para ileitis, circovirus 2. Hemos venido siguiéndolo y ahora tengo todo sobre 40, o sea, negativo. Mis PCRs dan negativo en fluidos procesales para circovirus 2. Tengo un nivel de 20, entre 20 y 25 para circovirus 3, que aún me gustaría comenzar a entender qué significa.
Y cuando veo la circulación luego en el sitio 2 y en el sitio 3, igual esos fluidos orales me están testeando consistentemente en negativo. Es decir, con la vacunación, si le genero más inmunidad a la madre, me ayuda como a empujar esa infección hacia el final. Y como ya el cerdo se vacuna al destete o dependiendo de los programas que tenga 1 o 2 dosis, le doy la oportunidad que el cerdo desarrolle una mejor inmunidad y se vuelva más resistente. Y luego si se infecta ya en el engorde, ya el impacto que puede tener ya no es grande como si se infectaría desde que está en el útero o si se infecta en la lactancia o en la recría. Entonces, esta herramienta yo creo que sí nos está permitiendo ver cómo esa circulación la puedo no empujar. Si tengo muchas, si por ejemplo en el sitio 2 tengo, después del destete, 1 o 2 semanas después, en esos fluidos orales tengo 7 valios de 20, me están diciendo de que hay muchísima circulación a una edad muy temprana, lo que quiere decir que probablemente mi mortalidad en el sitio 2 y la mortalidad en el sitio 3 se me va a afectar un poco. Hasta ahorita, por los análisis que hemos hecho, en la información que tenemos, porque el estudio todavía recién va a la mitad, con esos 25 compañías durante un año, hemos visto que más o menos un 0.5, 1% de mortalidad probablemente esté explicado por esa circulación extra de Circovirus 2. Que la gente va a decir, eso es ruido. Pero bueno, lo venimos controlando por otros factores y eso parece que sí se repite. Y en esto, las edades claves, digamos, para el monitoreo que tomas, digamos, que serían en 40 días, dijiste, y luego a los 70 días, una cosa así, o cómo sería. Sí, tú lo escribiste bien en edad. Yo prefiero describirlo como la edad varía para cada compañía, para cada país. Yo prefiero decirles, tomen los fluidos procesales si pueden, o en las puntas de las lenguas. Si es una granja donde no castran luego en la edad con la castración inmunológica. La otra alternativa es que de los que vayan muriendo, corten la puntita de la lengua y junten todas las puntitas de la lengua, la congelen, descongelan, y ese líquido que se colecta de esas puntas de las lenguas lo mandas igual al laboratorio. Eso podría ser una opción. Entonces sí, y eso lo puedes hacer durante toda la semana o las 2 o 3 semanas o durante todo el mes y solo mandas una muestra por el mes. O sea, eso sería para lo que sería el monitoreo de maternidad, digamos. Exacto. Y ahí la edad no es relativa porque la mayoría de cerdos se te mueren en la primera semana, en los primeros 3 días. Entonces, pues, la edad sería alrededor de 1 y 3 días. En el sitio 2, yo siempre le digo 1 o 2 semanas después del destete porque ya sabes, porque la edad varía. 1 y 2 porque quiero darle como la oportunidad a la población a que se mezcle y que se estrese y que comiencen a excretar el circovirus. Y ya sabes que el circovirus se excreta no solo en las mucosas, también está en las heces fecales, porque el circovirus se puede replicar en el intestino, en las células intestinales, entonces lo vamos a encontrar también ahí en las heces fecales. Los fluidos orales, de hecho, captura todo lo que esté, incluido heces fecales. Entonces, le doy 1 o 2 semanas para darle la oportunidad a la población de que tenga ese estrés y de comience a excretar y lo puedas capturar mejor y puedas tener mejor chances de saber cuál es la real circulación. Porque recuerda, enfermedades como circovirus tienen la población de infectados o de cerdos virémicos va variando a través del tiempo. Entonces, cuando tú les das la oportunidad de 1 o 2 semanas después del destete que se mezclen y que pase todo eso, le das, como yo le llamo la expansión, le das la oportunidad de que se expanda y lo puedas detectar. Y luego pusimos otro unos días antes de que los vayas a mover al sitio 3. Si es un win to finish, pues ya lo puedes espaciar, pero si es un multisitio, unos días antes de que los muevas al sitio 3 para que tengas una idea si el nivel bajó, subió o qué pasó con esa dinámica. Y luego en el engorde lo mismo, porque los vuelves a mezclar, los vuelves a estresar en el engorde 1 o 2 semanas después de que están en el engorde, otra vez los mueves. Y en esto, como por lo menos en Sudamérica y particularmente, bueno, en Argentina, muchas veces nos consultan por el tema de la aplicación de los estudios serológicos. ¿Qué opinión tenés de la serología o del estudio serológico como herramienta para el monitoreo de circovirus? Muy útil.
Muy útil. La cosa en por qué nosotros decidimos hacer algo mucho más práctico es porque si te metes a enrolar 25 compañías y que te hagan cada mes un grupo y seguirlo y hacer varias muestras en un mes, hacer serología ya se vuelve complicado porque necesitas gente que sepa cómo sangrar y ya para tener una muestra que sea representativa de esa población se te vuelve ya varios números, entonces ya tienes que hacer 20 o más, o hay gente que te va a decir, no, el mágico 30, y ya para que hagas 30 sangrados de un grupo constantemente, ya se vuelve, lo haces una vez, en la segunda ya se quejan, en la tercera ya no lo hacen. Entonces, serología yo creo que es bueno, a pesar de que el ELISA, por ejemplo, te va a decir circulación de anticuerpos, pero no sabes, especialmente al destete, no sabes si es que los anticuerpos son maternales o de infección. Entonces tienes que tener más que nada eso en cuenta, pero es muy útil porque te va a decir dónde la infección o los anticuerpos están cambiando de nivel, pero no te va a decir, especialmente al destete, no te va a decir mucho de infección, porque si vacunas madres, por ejemplo, tienes que tener en cuenta eso, vacuné madres, por eso los lechones tienen más anticuerpos al destete. No estoy en contra de la serología. Otra cosa por la que decidimos hacerlo de esta forma y no irnos con serología o con PCRs en suero es que encontramos información muy buena en la que los fluidos orales o los fluidos procesales tienen una correlación muy buena con lo que puedes encontrar en suero. Es decir, si tienes cerdos virémicos, vas a encontrar circovirus en esos fluidos orales la mayoría del tiempo y los niveles más o menos se reflejan. Entonces yo me quedé pensando y dije, yo creo que es una oportunidad de ahorrarse mucho trabajo y mucho dinero porque la correlación es buena y no necesitamos hacer suero. Si estás haciendo diagnósticos, si tienes un caso clínico, obviamente necesitas tener lo más que puedas de información. Tienes que hacer necropsia, tomar tus tejidos y hacer todo tu trabajo de diagnóstico para que puedas tener una idea clara de qué es lo que está pasando en el flujo. Entonces, básicamente tomas los CT, digamos, y lo correlacionas con el desempeño posterior del grupo, teniendo en cuenta sobre todo mortalidad y refugos, desechos o animales fuera de rango, digamos. Esa sería un poco la metodología del análisis, ¿no? Sí, y lo que hago es tomar esos valores de CT y pensar en qué es lo que está pasando en la población. Para alguna gente van como a reaccionar y decir, eso luce muy, muy bonito para ser cierto, te puedes engañar, pero con la información que tenemos hasta ahorita, te das cuenta, tenemos granjas en las que consistentemente no hay circulación de circovirus alta. O sea, habrá probablemente, pero es baja. Y está reflejado en los muestreos que hacemos nosotros. Es, qué sé yo, 5% de prevalencia o menos, o 10% de prevalencia menos, probablemente no la puedes detectar con este tipo de muestreo que estamos haciendo. Pero eh, ya tienes la idea, te da la idea de que la circulación es baja, que la infección es baja. En otros casos donde ves los CT values son en fluidos procesales de 20, 22, 25 y en el sitio 2 siguen de 25, igual te está diciendo que tienes mucho cerdo infectado, mucho cerdo virémico y coincide con la mortalidad y el porcentaje de desechos o de refugos que ellos tienen ahí. Entonces, obviamente no todo es eso circovirus, hay más otras cosas también ahí. Y luego eso también lo relaciona con algún tipo de tipificación, digamos, los tipos A, los tipos B, si hay algún tipo de cambio o es circovirus porcino tipo 2 y ya. El PCR obviamente es circovirus porcino tipo 2, a pesar de que hay gente que ha desarrollado PCRs específicos para el A, el B, el D. Es una muy buena pregunta. De hecho, estamos en conversaciones, porque ese estudio lo financian las compañías farmacéuticas, las que venden vacunas. Acá hay 5 compañías que tienen productos para circovirus porcino 2. Entonces, con uno de ellos estábamos hablando, porque ellos tienen un programa en Estados Unidos y en otras partes del mundo, de hecho, no sé si lo tengan en Latinoamérica, en el que te pagan la secuenciación de circovirus para ver el gen y ver qué es diferente y ver qué subtipo es. Y sí, es una de las preguntas que tenemos porque hoy por hoy hay información sólida de que el circovirus porcino D es más patogénico que el A y el B.
Entonces, considerando eso, tú podrías decir, si tengo más circulación, probablemente es circovirus D que está escapando un poquito más hacia la vacuna. Y por eso podría explicar más circulación o más impacto clínico o de producción. Entonces, no lo sabemos porque no hemos secuenciado todavía ahorita. Pero si conseguimos el financiamiento a través de esta compañía, yo creo que es una oportunidad muy buena de entender eso. Y la otra, Fabián, es la diferencia. Tú nombraste los tipos de vacunas, ¿no? A veces como que la percepción, ¿no?, es que ciertas vacunas funcionan muy bien, pero como que ha habido alguna información de que aún la vacuna funcionando muy bien permite más viremia, digamos, que otro tipo de vacuna. Aún las dos, y siendo las dos vacunas eh, muy efectivas, digamos. Eso se ve también a nivel de los fluidos orales. Sí, sí, sí. Hay granjas en las que me dicen, mi programa de vacunación es de 2 dosis, con una X vacuna que sabes que funciona bien a 2 dosis, pero tengo circulación todavía. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, en esos casos, y yo te lo digo por la experiencia que he tenido en mi propia granja y con clientes en México también, en mi época de trabajar en la compañía, en farmacéutica. Lo que nos dimos cuenta con circovirus, al igual que cualquier otra enfermedad en cerdos, todo viene desde la granja de madre. Y el hecho de que una vacuna funcione o no, para mí, depende más de en qué momento se vacunan y en qué momento se infectan. Te doy un ejemplo. En circovirus, sabemos que circovirus puede pasar a la placenta e infectar esos fetos. Si tengo mucha infección ya en las madres, nacen cerdos ya infectados, virémicos. Si los vacuno al destete, ya estoy tarde. Entonces, si está virémico al destete, así le ponga 2 dosis a una población donde tienen una buena fracción de cerdos virémicos, voy a todavía ver el problema de enfermedad porque ya los estoy vacunando tarde. Entonces, mi razonamiento, y eso es lo que yo he visto funcionar en granjas en México, en Colombia, en Ecuador y en Estados Unidos y aquí en Canadá, es que si vacunas a las madres, estabilizas, como lo llaman en Estados Unidos, la infección en el sitio 1, quitas esa viremia o esa infección de las madres, por lo tanto la madre ya no se lo va a pasar, o la mayoría de madres no se lo van a pasar a sus camadas. La mayoría de lechones no tienen infección todavía al destete. Cuando reciben la vacuna, es la primera vez que ven un circovirus, afortunadamente, o en la mayoría de los cerdos sería el caso. Por lo tanto, estimula inmunidad buena y no por infección. Y el cerdo está más preparado, entonces no veo ese problema. Entonces, para mí es más como un problema no tanto de la marca de la vacuna. Sí hay información ahora sólida donde 2 dosis son mejor que una. O sea, incluso 3 dosis. Hay gente que usa 3 dosis en casos de inestabilidad en el flujo y les ha funcionado. O sea, le metes 3 dosis y ya no te golpea tanto en el engorde. Y te paga. O sea, como te decía, el precio de la vacuna lo pagas con 2 o 3 cerdos que salen. O sea, 0,5% que puedas disminuir de tu desperdicio, tu mortalidad, ya pagas el costo de una dosis extra de vacuna. El costo-beneficio está ahí para circovirus. Y eso es lo que pasa. Entonces, si necesitas poner 2 dosis porque sabes que vas a tener más desafío, pues lo tenés que hacer. Pero siempre ten en mente que la estabilización de tu flujo tienes que trabajarla con las madres, desde los reemplazos. Sí, tiene su complejidad, digamos, en análisis, ¿no? Es la percepción, ¿no? En el sentido de tal vez también ver, sobre todo en la línea de producción, ¿no? El plan de vacunación que tienes vigente, el tipo de inmunógeno que estás usando, digamos, si el plan es de 2 dosis, si es de una dosis, y eso tal vez también a veces compararse contra uno mismo, ¿no? Porque por ahí comparar dos vacunas distintas entre dos granjas y capaz que el CT puede ser distinto y el resultado puede ser similar, se me ocurre, no sé, corregime, Fabián, eh, o es una... Sí, preciso. No, pero sí, yo he visto, esto ya no es anécdota porque ya lo he visto, como te digo, con al menos 3 flujos. Si vacunas tus madres, lo estabilizas.
en la línea. La estabilidad. Y eso te da la seguridad de que incluso en México, lo hicimos con un cliente, tuvieron un problema hace un año con circovirus en clínico y ellos decidieron comenzar a vacunar a las madres y comenzar a implementar 2 dosis obviamente en la línea de producción. Cuando yo llegué y conversamos y cuáles eran las chances o qué pasaría si nos cambiamos a un programa solo de una sola vacunación al destete, considerando, sin diagnóstico, es decir, ahí uno como en la mayoría de países de Latinoamérica, ahí viendo la clínica y viendo más o menos qué va a pasar, es como un arte, ¿no? Porque acá en Canadá, en Estados Unidos, tienes el lujo de que puedes pagar PCRs y te llega incluso en el mismo día el resultado. Miré la clínica, miramos los datos de producción de ellos y dijimos, no, tú te puedes cambiar a, a un programa de una sola dosis, pero no quites tu vacunación de tus madres y no vas a tener problemas. Y mira, me jugaba mi trasero, como si se puede decir, en ese tipo de decisiones, pero luego vinieron los diagnósticos y dijeron, no, está bien, no tenemos mucha circulación de circovirus, una dosis está trabajando bien, pero no quites la dosis de las madres, porque yo de hecho, personalmente, por lo que te decía, mi experiencia en la granja, vacunar a las madres no te lleva tiempo. Vacunar a las madres es súper rápido, al destete, las las picas. Y no es un costo si lo dividimos por la cantidad de lechones que producimos por año. Exacto, porque lo divides para camadas de 12, 13. Y la otra cosa que a veces a la gente especialmente si las hembras están en jaulas, mucho más fácil. Hay gente que dice que se preocupa un poco por la parte de los anticuerpos maternales. Y en esa parte es como un dogma, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como un paradigma que toca romper. Y hay veterinarios que ya aquí en Norteamérica ya lo están rompiendo. Hay compañías enteras que se han cambiado a vacunar madres para estabilizar los flujos de ellos. Y te hablo de compañías que tienen 50,000, 60,000, 70,000 madres, son enormes. Para que ellos tomen una decisión como esa, yo creo que vieron algo en ese tipo de discusiones que teníamos con ellos cuando yo hacía servicios técnicos allá en Estados Unidos. Y tú ves cómo es la gente, la primera reacción que ellos tienen es no vacuno porque la vacuna no va a funcionar por los anticuerpos maternales. Y yo siempre vengo y les pongo ahí mis 20 publicaciones que hay que muestran todo lo contrario. Te dicen, no te preocupes por los anticuerpos maternales. De hecho, tener anticuerpos maternales y incluso inmunidad celular, que la cerda también le pasa, a los lechones es beneficioso. Potencia tu vacuna. Entonces estás ganando por 2 lados. El primer lado es que tu cerdo está más protegido hacia el sitio 2. Y segundo, lo vacunas y todavía te va a ayudar a que la inmunidad sea mejor de ese cerdito, lo que significa que empuja de infección ya al final del engorde, donde ya si se infecta ya no importa, ya no te va a afectar. Y Fabián, el protocolo en el caso de la madre, bueno, ya lo dijiste, pero igualmente es al destete, no es el preparto, digamos, que a veces, por lo menos aquí, la gente a veces aplica ciertas vacunas a los 80 días de gestación, tratando de tener anticuerpos neutrales, etcétera. Igualmente ahí en la aplicación es al destete, por lo que vos dijiste. Sí, me olvidé de comentarte, pues ya sabes que los circovirus, al igual que los parvos, te afectan más temprano. Entonces, mi razón por implementar vacunaciones al destete para circovirus era por 2. La primera, biológica, porque te va a golpear también en la parte de embrionaria. Y la segunda, obviamente, conveniencia, porque ya le vas a meter vacunas a la cerda, la tienes que vacunar para parvo en algún momento de la lactancia o al destete. Entonces, en el momento que vas a vacunar esa, también metes al programa la de circovirus y ya, yo me gusta meterla. De hecho, hay un producto que lo puedes mezclar con la vacuna de ileitis. Entonces, mezclas ileitis micoplasma para 3 enfermedades juntas ahí y, y te va bien. Ileitis es otra, como circovirus, que tendemos a pensar que solo necesitas poner antibióticos en la finalización y ya estás bien. Pero yo creo que, y ese es otro estudio que estamos tratando de conseguir financiamiento, es para mostrar
que para ileitis también se puede hacer un raciocinio similar y demostrar esa circulación y cómo puedes empujar la circulación incluso mucho más tarde de lo que ya sabemos. Pues obviamente la seroconversión de ileitis es tardía, pero si lo buscas, por ejemplo, en fluidos procesales o en muestras fecales, tienes otra historia, porque ahí tienes que usar los CT values. Es el mismo concepto, de hecho, ¿no? Tienes que usar los CT values de tu PCR para saber qué es lo que está pasando ahí. Bueno, Fabián, hemos pasado casi como un relámpago, digamos, 55 minutos. Y seguramente Ileitis daría para otra entrevista, para otra charla. Bueno, una alegría realmente y interesantísimo todo lo que hemos charlado. Sí, como idea para llevar a casa, digamos, compartir y realmente una alegría de que esta información, digamos, de nos estás compartiendo, de la cuestión de la importancia, ¿no? Del sitio 1 y de la salud de esa madre, digamos, de ese plantel reproductor como pilar fundamental, ¿no? Para la salud. Como palabras finales, digamos, y como para ir terminando la charla, si me tuvieras que recomendar algún artículo, o algún libro para leer o recomendarnos a la audiencia, digamos, que ha estado leyendo últimamente. Relacionado a cerdos, lo que hago es, leo mucho Diseases of Swine, porque ahí está todo condensado. Pero si es algo que donde me toca ser más específico, lo que hago es utilizar la tecnología. Viste que ahora ya hay ChatGPT con la inteligencia artificial que ya busca lo que tú quieres. Entonces utilizo eso, utilizo Google Scholar, porque te ayuda como a filtrar ya todo lo que necesitas y buscar los artículos. Mi recomendación es cuando quieras aprender un tema nuevo, léete un artículo de revisión primero. Y luego léete los otros, porque si no te vas a perder. Comienza con el de revisión y luego ya, o con el capítulo del libro de Citizen Swine, y luego ya vas con cosas más específicas de artículos científicos. En la parte personal, ahora leo mucho sobre la gente, sobre el liderazgo, porque me toca vivirlo a diario. Y no sé si ya estén en versión en español, pero hay un autor que se llama Simon Sinek o Simon Sinek. Este loco es europeo, pero vive en Nueva York y es escritor y tiene varios libros sobre el liderazgo, y lo que hace él es desafiar el status quo de cómo manejamos la gente en cualquier lugar, en compañías, en granjas, en todo. Y yo te puedo decir, y ese puede ser un tema de un podcast otro día, manejar tu equipo en la granja es todo un arte. Y yo aprendiendo y equivocándome, es como he descubierto, pero Simon Sinek te da muchas ideas. Hay uno que se llama Estar con el porqué, o los líderes son los últimos en comer. Esos dos libros yo los recomiendo muchísimo porque te da la perspectiva de cómo preocuparte por cómo está la gente más de lo que ellos tienen que hacer o lo que hacen. Porque si vas a granjas, por ejemplo, en Latinoamérica especialmente, la gente que está en granjas ya sabe lo que tiene que hacer. Tú no necesitas estar en la espalda de ellos o diciendo, oh, lo hiciste mal, lo hazle así, hazle lo otro. Cada personalidad es diferente, tampoco me tomes mal. Hay gente que sí necesita que estés como ahí apoyándole porque es una personalidad que necesita que les estés como guiando. No tanto diciéndoles cómo hagan, pero guiándolos, especialmente psicológicamente, emocionalmente. Pero así es como Simon Sinek te da esa perspectiva de decirte, si tomas cuidado de la gente, si realmente te preocupas por ellos, la gente te va a rendir. Y en mi experiencia personal, por ejemplo, tomando esos conceptos de liderazgo, le hemos pegado a la fertilidad 2 baches seguidos 100%. Yo pensé que eso no era posible. La gente expertos en reproducción te va a decir, es imposible que tengan 100% de fertilidad. Es decir, bueno, se puede. Si tienes salud y la gente se puede. Excelente. Bueno, Fabián, realmente apasionado y realmente se disfruta, digamos, escuchándote porque transmitís esa pasión, digamos. Y bueno,
y saber que te involucraste en la producción, digamos, eso significa que estás involucrado y que confías en la producción y que quieres meterle, como decimos por acá. El honor es mío, de verdad, aprecio mucho tener la oportunidad. Paso más ocupado en otras cosas que haciendo conferencias o podcasts, pero lo disfruté mucho. Muy bueno. Gracias, Fabián. Un abrazo. Ok, cuídate. Adiós.